¿Saben a qué huele la verdadera condena? No huele a azufre, ni a fuego, ni a carne quemada como nos han enseñado los viejos libros. No. El verdadero infierno huele a incienso barato, a mirra dulzona, a cera de veladoras derretida, y al sudor frío de la traición matrimonial. El diablo nunca llama a tu puerta con cuernos y un tridente para asustarte. El diablo es mucho más inteligente que eso. Llama con un rosario de plata entre las manos, con los ojos bajos llenos de falsa piedad, y con un cuerpo que promete la salvación eterna pero que, en la oscuridad, te arrastra gimiendo hacia el abismo. Me llamo Valeria. Y esta es la confesión de cómo perdí al amor de mi vida. No lo perdí por una enfermedad, ni por una amante ordinaria. Lo perdí en el altar de su propia casa, seducido por un demonio que llevaba el hábito de la pureza. Esta es la historia del sacrificio de la carne. Todo comenzó hace exactamente 7 meses. Mi esposo, Mateo, era uno de los restauradores de arte sacro más respetados del país. Pasaba sus días entre cristos de madera astillada, lienzos renacentistas manchados por el tiempo y reliquias de santos olvidados. Nuestro matrimonio era tranquilo, amoroso, aunque un poco monótono. Hasta que ella llegó a nuestro taller, ubicado en el sótano de nuestra gran casa colonial. El encargo provenía de un monasterio de clausura en las montañas, un lugar del que nadie había escuchado hablar. La pieza era una estatua de tamaño real, tallada en madera de roble negro en el siglo XVII. Representaba a una figura oscura en la mitología religiosa local, Santa Elara de las Espinas, la patrona del dolor carnal. La leyenda decía que Elara había entregado su propia piel y sus deseos mundanos para salvar a los pecadores. Pero la estatua no llegó sola. Para velar por su integridad espiritual, el monasterio envió a una custodia. La hermana Inés. Pausa dramática. Cambio de tono a uno más tenso y descriptivo. Aún recuerdo el momento en que cruzó el umbral de nuestra puerta. Esperaba ver a una anciana marchita por los años de oración, pero Inés era perturbadoramente hermosa. Su piel era tan pálida y perfecta que parecía porcelana translúcida. Sus ojos, de un verde antinatural, casi felino, te desnudaban el alma con solo mirarte. Llevaba el hábito negro tradicional, pero la tela pesada no lograba ocultar las curvas voluptuosas y sinuosas de su cuerpo. Cada vez que caminaba, no hacía ruido, parecía deslizarse, flotar como una sombra seductora. Mateo quedó fascinado de inmediato. Al principio, creí que era la admiración profesional por la estatua que debía restaurar. Pero pronto, la fascinación se transformó en una obsesión devoradora. Los primeros días, el taller se llenó de cantos gregorianos y rezos en latín. Inés se arrodillaba junto a Mateo mientras se limpiaba la madera de la estatua, susurrándole historias sobre el martirio de Santa Elara. Pero, conforme pasaban las semanas, las puertas del sótano comenzaron a cerrarse con llave por dentro. Yo intentaba ser racional. Me decía a mí misma, es una monja, Valeria. Está celosa de una mujer casada con Dios. ¡Qué estúpida fui! Mi Dios no habitaba en ese sótano. Las noches se volvieron insoportables. Me despertaba a las 3 de la madrugada, la hora muerta, rodeada de un frío que calaba los huesos. Desde las rejillas de ventilación del suelo, que conectaban con el taller de Mateo, subían sonidos que helaban la sangre y encendían el pudor al mismo tiempo. Ya no eran oraciones. Eran susurros entrecortados, jadeos profundos, el sonido inconfundible de la piel desnuda chocando contra la madera vieja. Escuchaba a mi esposo sollozar, pero no de tristeza, sino de un éxtasis enfermizo, como el de un adicto recibiendo su dosis letal. Y luego, la voz de ella. La voz de Inés, que ya no sonaba dócil ni piadosa, sino grave, vibrante, cargada de una lujuria que parecía hacer temblar los cimientos de nuestra casa. Entrégate a la penitencia, mi amor, la escuché gemir una noche,
con una voz que parecía tener eco de ultratumba. El espíritu es fuerte, pero la carne debe ser sacrificada en mi altar. El drama y la tensión en mi matrimonio estallaron. Cuando confronté a Mateo, me aterrorizó su aspecto. En solo unas semanas, había perdido 10 kilos. Tenía los ojos hundidos, rodeados de ojeras moradas, los labios agrietados y la piel de un tono gris cadavérico. Parecía un muerto viviente. Sin embargo, en su mirada había un brillo febril, maníaco. «No lo entiendes, Valeria», me gritó, escupiendo las palabras. «Ella me está mostrando la verdadera luz. El dolor, el placer, son la misma puerta hacia lo divino. Estoy restaurando la obra de Dios». Intenté tocarlo, y me di cuenta de que su pecho estaba cubierto de arañazos profundos y mordeduras que parecían hechas por dientes demasiado afilados para ser humanos. Su cuerpo estaba siendo consumido, drenado. El sacrificio de la carne no era una metáfora religiosa. Esa mujer se lo estaba comiendo vivo a través del placer. El ritmo se acelera. La voz se vuelve más urgente y desesperada. No iba a dejar que una cualquiera, por muy monja que dijera ser, me robara a mi marido y lo matara en el proceso. La noche de luna llena, esperé a que los cánticos y los gemidos comenzaran. Tomé un hacha de emergencia de la cochera y un frasco de agua bendita que guardaba mi abuela. Bajé las escaleras del sótano en completo silencio. La puerta estaba cerrada. Con el corazón golpeándome la garganta, me asomé por el viejo ojo de la cerradura antes de entrar. Lo que vi del otro lado me robó el aliento y fracturó mi cordura para siempre. El taller estaba iluminado por decenas de veladoras rojas. En el centro de la habitación, sobre la gran mesa de trabajo, no estaba la estatua de madera. La estatua estaba arrinconada, cubierta con una sábana manchada de un líquido negro. Sobre la mesa estaba Mateo. Estaba completamente desnudo, atado de pies y manos con cuerdas de cáñamo. Su cuerpo delgado y demacrado se retorcía, arqueándose en espasmos de un placer que rozaba la agonía pura. Y sobre él, cabalgándolo en un frenesí infernal, estaba la hermana Inés. Pero ya no llevaba el hábito. Estaba desnuda, y su cuerpo era una monstruosidad seductora. Su piel de porcelana estaba cubierta de tatuajes que se movían y palpitaban como serpientes bajo la epidermis. De su espalda no brotaban alas de ángel, sino sombras espesas y humeantes que se enredaban en el techo del sótano. Sus piernas, envueltas alrededor de la cintura de mi esposo, terminaban en unas grotescas pezuñas negras que rasgaban la madera de la mesa con cada embestida. Era terroríficamente hermosa. Era la lujuria encarnada, el pecado más oscuro disfrazado de salvación. «Dámelo todo», rugió la entidad, con una voz que eran 1000 voces al mismo tiempo, echando la cabeza hacia atrás. Sus ojos verdes brillaban ahora con un fuego antinatural. «Dame tu carne para alimentar mi eternidad». Mateo lloraba de placer. Estaba entregando su alma de manera voluntaria. Estaba adorando al diablo entre sus piernas. No pude soportarlo más. Grité con todas mis fuerzas, levanté el hacha y destrocé la cerradura de un solo golpe. La puerta se abrió de par en par. El ruido sordo cortó el ambiente pesado y asfixiante del taller. El demonio sobre mi esposo se detuvo de inmediato. Su cabeza giró lentamente hacia mí, con un crujido de huesos repugnante. Sus labios, rojos y manchados con la sangre del pecho de Mateo, se curvaron en una sonrisa burlona y sádica. Levanté el frasco de agua bendita y se lo arrojé directamente al rostro, gritando una plegaria que apenas recordaba de mi infancia. El agua chocó contra su piel perfecta, y no pasó nada. Absolutamente nada. No hubo humo, ni gritos de dolor. La criatura cerró los ojos y pareció disfrutar las gotas resbalando por su cuello desnudo. «Pobre y estúpida esposa humana», susurró,
bajándose de la mesa con una gracia felina y perturbadora. A medida que sus pies tocaban el suelo, las pezuñas desaparecían, la sombra se disipaba y el hábito negro volvía a tejerse mágicamente sobre su cuerpo, cubriendo su desnudez profana hasta volver a parecer la inmaculada hermana Inés. Tu agua, tus rezos de domingo, no me hacen daño. Yo no soy el demonio que ustedes temen. Yo soy la deidad que ustedes desean en secreto. Yo soy la respuesta a las oraciones que no se atreven a pronunciar en voz alta. Caminó hacia mí, desprendiendo un olor embriagador a feromonas, sangre seca y mirra. Quise levantar el hacha, pero mi cuerpo estaba paralizado. El miedo me había congelado los músculos. Ella se acercó tanto que sentí su aliento caliente en mi oído. Él me eligió a mí, Valeria. El sacrificio ha sido aceptado. Pasó por mi lado, deslizándose por las escaleras hacia la salida de la casa, dejándome sola en el taller en penumbras. Corrí hacia la mesa donde yacía mi esposo. Mateo. Mateo, mi amor, mírame. Grité, intentando desatar las cuerdas que quemaban sus muñecas. Pero era demasiado tarde. Mateo tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en el techo. En su rostro no había terror, sino una sonrisa congelada de absoluta devoción y éxtasis. Su cuerpo estaba completamente frío, vaciado, como si cada gota de vida hubiera sido succionada desde sus entrañas. Estaba muerto. El sacrificio se había consumado. Al día siguiente, la policía catalogó su muerte como un ataque cardíaco fulminante causado por el estrés laboral. Me preguntaron por la estatua y por la monja que lo acompañaba. Cuando abrí la sábana que cubría la obra en el rincón del taller, me desplomé. No era una estatua de la Virgen ni de una mártir. La madera oscura había sido tallada y modificada durante semanas. Lo que estaba frente a mí era una representación exacta, hiperrealista y blasfema de la hermana Inés, desnuda, con cuernos incipientes, sonriendo con malicia. Del monasterio en las montañas nadie supo darme razón. La diócesis afirmó que aquel lugar había sido destruido por un incendio hace más de 200 años. Ya han pasado meses, y me he mudado de esa casa. Pero cada vez que voy a la iglesia, cada vez que veo a una figura religiosa con los ojos bajos y las manos entrelazadas, siento un escalofrío que me recorre la espina dorsal. Tengan cuidado con lo que desean, y tengan aún más cuidado con los ídolos a los que adoran ciegamente. A veces, la tentación más oscura no viene vestida con ropas de cuero o lencería roja. A veces, el mal más puro, la diabla que destruirá tu vida y seducirá a tu familia, viene vestida de santa. Si alguna vez hueles a incienso y mirra mezclado con el sudor del deseo a mitad de la noche, corre. Porque el sacrificio de la carne ha comenzado, y podría ser tú, o la persona que amas, el próximo plato principal en el banquete del diablo. Ha pasado un año. Vendí la casa. Quemé la estatua de madera, o al menos eso creí. El fuego consumió el roble negro, pero las cenizas parecían negarse a desaparecer, formando remolinos oscuros que imitaban la silueta de ella. A veces, la gente me mira con lástima en la calle. Me llaman la pobre viuda. Si tan solo supieran. No solo perdí a mi esposo esa noche. Perdí la capacidad de creer en la pureza. Cuando voy a la iglesia, ya no escucho cánticos de alabanza, escucho los jadeos de éxtasis de Mateo. No huelo el incienso sagrado, huelo el perfume embriagador del pecado que emanaba de la piel de Inés. El mal no siempre busca poseer tu cuerpo, a veces, se conforma con corromper tus recuerdos, con sembrar la duda eterna en tu alma. Ahora sé que la línea entre la devoción y la obsesión es tan delgada como el filo de la navaja que cortó la carne de mi esposo. La criatura me perdonó la vida, sí. Pero al hacerlo, me impuso un castigo peor que la muerte, vivir sabiendo que el cielo está vacío, y que el infierno no es un lugar, sino una promesa que camina entre nosotros, vestida de santidad,
esperando el momento exacto para reclamar su próximo sacrificio.